Un saludo a todos, sean bienvenidos a este su programa Jurisprudencia de Israel, un espacio destinado para el análisis de los mandamientos de la Torá, de la ley, desde una perspectiva netamente legal, del derecho, como tiene que ser, tratando de depurar y limpiar todo tipo de intrusión de carácter religioso que han llevado a interpretaciones completamente distópicas y alejadas del pensamiento original del mandamiento, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar con el primer y más grande mandamiento, ¿no? Y todos están de acuerdo que el más grande, el más alto, el primordial, el primigenio de todos, de donde brotan muchos de los otros mandamientos, es el conocido como Shema Israel, escucha Israel, que la palabra Shema en hebreo eh, avanza más allá y abarca mucho más de lo que en español entendemos como Shema, sino escuchar más allá y guardar, ¿no? Que guardemos el mandamiento, que logremos guardar y poner por obra, ¿no? Ejecutar el mandamiento, prestar atención y ejecutar. Shema Israel, escucha Israel. Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Miren que el día de hoy vamos a estar analizando este mandamiento de una manera muy breve, muy corta, porque no es mucho el análisis, pero es muy profundo la enseñanza, o lo que tenemos que ver con esto, desde una perspectiva, como les digo, completamente legal. Quiero iniciar haciendo, no sé si tal vez una crítica, pero sí señalando el error en la narrativa de aquellos que fueron considerados como sabios de Israel, pero se han equivocado a la hora de hacer una expresión de lo que es guardar el mandamiento. Cuando usted entra a leer los primeros libros de la Mishnah, y usted puede adquirirlo en español, la Mishnah del Valle, Carlos del Valle, lo primero que encuentra es el orden de Sarraín, el orden de las semillas, ¿no? Lo primero que encabeza la lista del orden de las semillas es el tratado Berajot o bendiciones, y uno inicia leyendo allí con respecto al Shema Israel. Lo ponen encabezando la lista y me parece excelente. Pero cuando uno escucha las opiniones, lee la narrativa que allí se encuentra, se puede notar carente del propósito real del mandamiento por donde lo están llevando. Entre las opiniones o lo que de allí se dicta en el capítulo 1, párrafo 1 en adelante, de este tratado de bendiciones, hablando de Shema Israel, una de las cosas que inicia, una de las preguntas, perdón, con las que se inicia es, ¿en qué tiempo, hablando de la tarde, se puede hacer la recitación del Shema Israel? ¿No? ¿En qué tiempo? Y luego la segunda pregunta, el segundo párrafo, pues explica o pregunta de en qué tiempo en el día, a partir de qué tiempo podemos hacer la recitación. Cuando uno llega al segundo capítulo de este tratado, vamos a ver que especifica directamente como un ordenamiento, como una obligación, y así es la palabra que aparece allí como la obligación, si cumple o no cumple su obligación, alguien que ha hecho la recitación del Shema, y ponen la recitación como la obligación, destinando básicamente a que el mandamiento, parte del mandamiento es recitar el Shema. Y gran parte de los que siguen el mandamiento o el camino de la Torah, pero con fe en Yeshua, han caído en esto. No digo ha caído porque no puedo decir de esta interpretación como algo loable. No está mal recitarlo, no está mal pronunciarlo, es una forma de educarnos, es una forma realmente didáctica para aprenderlo, memorizándolo, teniéndolo presente, pero no es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento real? Si yo les digo, y vamos a verlo con la escritura, que la expresión de esta enseñanza de Shema Israel y todo lo que acompaña después de esto, tiene la idea de que solo sea recitado o que sea puesto en cajas en sus frentes o en los postes de sus puertas, y con eso ya cumplir el mandamiento es cometer un error. La enseñanza del Rambam, ¿no? De aquellos que lo conocen como Maimónides, el Rambam le llama el judaísmo, uno de los influencers, tal vez, más grande de su movimiento, de, no el judaísmo normativo, pero gran parte del judaísmo ortodoxo, entiende el Shema Israel como una declaración, ¿no? Nuevamente, una declaración, una recitación que tiende a la unificación del pueblo, ¿no?
Más allá de narrar que el Eterno es uno, único, sino a la declaración de la unificación del pueblo. Y esto lo presenta así, o esa es la interpretación que él da, de un punto de vista muy sesgado, ¿no? El punto de vista sesgado, ¿por qué? Porque él está dando una interpretación del mandamiento basado en las condiciones culturales políticas de la época, ¿no? Algo de lo que podemos ver porque también existe luego en este tratado de las bendiciones las 18 bendiciones, ¿no? Eso también abarca en los capítulos finales del tratado de Berajov. Fueron creadas estas cosas después de la destrucción del templo, las 18 bendiciones y la declaración del Shema que pronuncia Maimónides como un punto de unificación de la nación para hacer una distinción con el cristianismo realmente, ¿no? Porque el cristianismo sabemos que no proclama que el Eterno es uno o único, proclaman un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y toman al Shema como un candado para cerrarse y decir, bueno, esto es lo que nos va a unificar y nos va a separar también de aquellos, pero se pierde también el propósito. Ciertamente el Eterno es uno, no hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que compartan una sola entidad con un solo nombre, eso es falso, no existe eso, no existe un Dios Padre, no existe un Dios Hijo, ni existe un Dios Espíritu Santo, ¿no? No existe tampoco una dualidad, ni un Yahweh menor, ni un Yahweh mayor, todo eso es falso, no lo avala la Escritura, ni tampoco ninguno de los discípulos de Yeshua, pero de eso, tomarse de eso o de esa disputa para pervertir o tergiversar el mandamiento, la función real del mandamiento y confundir, creyendo que haciendo esto yo me separo de y que esa es la función del mandamiento, es un error, porque no le enseño a cumplir el mandamiento. Creer que porque pongo en los postes de mis casas y mis puertas, mis jambas, y pongo la escritura del Shema, o porque me ato filacterias, o pongo frente de mi cabeza en una cajita la narrativa del Shema, ya estoy cumpliendo con el mandamiento porque el mandamiento es recitarlo y creer, como dice este tratado de Berajov, que tengo que recitarlo de esta hora a esta hora, ¿no? Si ya me pasé y me cogió la noche y no lo hice, tengo que esperar hasta la tercera hora de la noche y es la disputa de ellos también en ese momento entre los rabinos, pues, ¿no? Los que se hacen llamar sabios del judaísmo, disputando de en qué momento tengo que hacer la recitación, en qué tiempo. Luego vamos a ver el capítulo número 4 de Berajot y nos lleva a las excepciones. Si tú te has casado, eres recientemente casado, pues estás exento de recitar el Shema. Si estás pasando un proceso de duelo, estás exento de recitar el Shema. Pero todo esto radica, o todo lo que vemos en este primer capítulo, el núcleo de ello, de dónde salen, a qué hora, cómo debo hacerlo, en qué condiciones debo hacerlo, en qué horario debo hacerlo, radica desde un punto. El núcleo es la recitación del Shema. Y allí está el error. Si usted analiza el mandamiento, y lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que nunca aparece en la Torah ningún tipo de instrucción de recitar el Shema como mandamiento específico. Y lo vamos a leer porque luego dicen, no, es que ahí dice, y la recitarás o la repetirás. Se está hablando de repetir, pero volvemos al inicio, ¿no? Lo que buscamos aquí es analizar el mandamiento desde una perspectiva completamente legal, no desde una perspectiva parcializada, donde le tomo esa palabra, es que ahí dice del Shema que tengo que repetirla, que tengo que recitarla, y lo saco del contexto real, porque el mandamiento, como usted lo puede ver en su Biblia, dice, la repetirás o la recitarás a tus hijos. No dice que sea individual. Pero tampoco creamos que, por el otro lado, que la idea es que yo tengo que llamar a mis hijos y cada vez que repite el Shema tengo que tenerlo ahí, presente a mis hijos. O si no tengo hijos, pues no puedo recitar el Shema. Pero ¿de qué se trata esto? No es el mandamiento que tengo que recitarlo, no dice que tengo que recitarlo. Realmente ese no es el mandamiento. Repito, recitarlo es bueno. Recitarlo nos ayuda didácticamente a nosotros. Recitarlo es una manera de aprenderlo, de memorizarlo, de recordármelo en el momento inesperado, cuando voy saliendo de mi casa, cuando voy entrando, agradeciendo que llegué con salud. Recitarlo es muy bueno, pero no es el mandamiento. No se cumple el mandamiento recitándolo. Recitándolo, lo que hacemos es proclamarlo delante del pueblo para que lo escuche cada día de Shabbat y cada día que pueda también, para que lo escuche y no se nos olvide.
que nunca lo dejemos de lado. Esa es la función de recitarlo, que ha sido más hoy en día como una ley constitucionaria, ¿no? Tal vez por costumbre, pero no en sí una ley de la Torá. La ley de la Torá dice algo muy diferente. Vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué dice la Torá con respecto a esto? Y allí tenemos Deuteronomio capítulo número 6, verso 4 en adelante. Y esto es lo que dice: oye, o Shema, escucha y aplica, Israel. Israel, presta atención, es lo que dice. Yahweh nuestro Elohim, o Yahweh nuestro gobernante, porque realmente nuestro Elohim, como que no, pero lo hemos dejado así para que se entienda en español, pero es Yahweh nuestro gobernante. Es interesante que aquí Moshe, cuando recita esto, no dice vuestro, como en otras ocasiones, no, vuestro Elohim, dice nuestro. Yahweh nuestro gobernante, Yahweh uno es. Y así empieza la declaración, ¿no? Recuerda, tienes un solo gobernante. ¿Recuerdan el episodio pasado cuando hablábamos del tratado de vasallaje? Se refiere a esto. Un solo gobernante, no tienes dos. No puede haber un tratado de vasallaje donde el súbdito tenga dos o tres gobernantes sobre sí, solo uno. Dice entonces, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh, nuestro Elohim, nuestro gobernante, de todo corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, ¿no? Esto lo hemos explicado en otras ocasiones, que significa con todo tu corazón, hablando de toda tu conciencia, ¿no? Con todos tus pensamientos, tu alma, pues, y corazón, recuerden lo que decía Yeshua, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, lo que más desees también, ¿no? Tu conciencia, pero lo que anhela tu conciencia, lo que tú deseas. Tu alma no está hablando de algo incorpóreo, fantasmal, ni mucho menos ectoplasmático, ¿no? Está hablando de una cuestión de cuerpo, lo que tu cuerpo, porque el alma, el nefesh en nuestro contexto hebreo, siempre tiene que ver con mi cuerpo, ¿no? Mi carne, mi sangre, mi cerebro y mis pensamientos también, ¿no? Con todas tus fuerzas, y allí entiéndase con todos tus recursos, con todos tus bienes. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, el recordatorio de esto, que el mandamiento es amar a Yahweh, nuestro gobernante, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros recursos. Ese es el mandamiento del Shema Israel. Escucha, tu gobernante es uno, en primer lugar, no puede haber otro. Segundo, a él tienes que amarlo y cumplir con él, eso es amar, en el contexto de la Torah. Amar no tiene que ver con una emoción de decir quiero abrazarte, quiero besarte, no, el amar tiene que ver con yo voy a cumplir lo estipulado con él, lo que él me dicta voy a hacerlo. Yo amo a Yahweh, nuestro gobernante, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, y aquí viene la segunda parte del mandamiento, estas palabras, esto que te acabo de decir, de amarlo con todo lo que, todo lo, tu ser, con todo lo que tienes, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, significa estarán presentes, harán una corona en tu corazón, si quieren verlo así, estarán siempre recordadas en tu corazón. Y las repetirás, y ahí es donde está la palabra, ¿no? Las repetirás a tus hijos, dice, ¿no? Las repetirás a tus hijos. Vuelvo y les repito, no dice que tengo que recitarlo. Tampoco dice las repetirás a tus hijos y cierra con un punto y allí no hay más texto. No, escuchemos lo que dice. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si se dan cuenta, también en el libro de Berajot, Tratado Berajot, analizan esto, ¿no? Pues ahí dice al acostarte y cuando te levantes, en tu casa y cuando andes en el camino. Entonces, tengo que tomar tal vez la parte de la letra y decir que así como está escrito esa no es la manera de interpretar la ley aquí. Decir, no, es que ahí dice al acostarte y cuando te levantes, por lo tanto, cuando andes en el camino y cuando estés en tu casa. Está diciéndome que apenas me levante tengo que hacerlo y antes de irme a dormir tengo que hacerlo. Pero ese no es el fin del mandamiento. No se está entendiendo, ¿no? Esa parte de la jurisprudencia está tergiversada porque no es el propósito del mandamiento, ni tampoco peca a alguien porque se levantó y no lo hizo, o porque se fue a dormir y no lo hizo. No estamos viendo la parte escritural, ¿no? Es que aquí dice y esta es la reglamentación de este mandamiento, porque la, no ni siquiera es la legalidad, sino la parte
la letra de la ley dice así. No, tenemos que entenderla. Esta es una expresión al acostarte y al levantarte, cuando estés en el camino, cuando salgas al campo, en la ciudad. Todo esto es una forma de expresar algo, como cuando usted lee a Shaul, el embajador de Yeshua, que expresa un consejo a su joven pupilo Timoteo y le dice, predica, porque llegará un momento en el cual no van a querer escucharte. Así que habla a tiempo y fuera de tiempo. Es una forma de decir en todo momento, cada vez que tengas oportunidad. Lo mismo ocurre aquí. El texto narra exactamente lo mismo. El texto no está buscando que tú lo hagas cuando te levantes y le digas a tus hijos, porque no podemos evitar eso. Si queremos decir que el mandamiento es repetirlo, y ya vamos a explicar esa palabra en hebreo, si el mandamiento es repetir, yo tengo que llamar a mis hijos. Si no están mis hijos y si no tengo hijos, no puedo repetirlo. Me levanté y tengo que ir a despertar a mis hijos para repetirlo. No es el fin del mandamiento eso. Eso es lo que diría si queremos hacer una interpretación tal cual está escrito, ¿no? En la literalidad del texto. Si eso es lo que queremos hacer, tendríamos que despertar a nuestros hijos cada mañana y tendríamos que repetirla con ellos en la noche. Y cuando voy en el camino, y si voy en el camino solo, ¿qué hago? Entonces, no es el fin eso, no es el propósito. Y también vamos a llegar al punto clave y culminante de esto cuando estudiemos la palabra repetir. ¿Qué significa esa palabra, no? Dice, a tus hijos, hablando de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta idea es, o este vocabulario es una forma de decir en todo momento, en todo tiempo inculcarás esto a tus hijos. El mandamiento es ama al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tú como padre tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos. Y debes instruirlos, repetirlos, y la palabra aquí repetir parece que está hablando de una y otra vez, repetirle el lema una y otra vez, y no es la idea. La palabra que aparece aquí realmente en el hebreo tiene una connotación de afilar o agudizar, aprovechar al máximo algo, ¿no? Usted puede ver en el Strong también, no es una fuente normativa, pero cuando lo vemos en un contexto de las versos donde he utilizado la misma palabra, siempre tiene que ver con esto, con afilar, ¿no? Usted puede ver ahí textos como dice, si afiló mi espada resplandeciente. Abajo, tus flechas son agudas o afiladas, ¿no? Le han sacado provecho. Que afila su lengua, y aquí utiliza esto ya no para una herramienta, sino para la lengua. Afilado su lengua como una espada, ¿no? Para un órgano, la lengua es muy acertado al hablar, ¿no? Pero cuando aplica esto a tus hijos, afilarás a tus hijos, significa que aprovecharás a tus hijos y estarás como alguien que está afilando una flecha o afilando una espada, constantemente sacando filo. No necesariamente tiene que repetirle yo el Shema, sino que en una conversación suficiente. Cuando yo esté en mi casa, buscaré el momento. Cuando esté en el camino, buscaré el momento y significa en todo tiempo. El mandamiento aquí no es recitar y declarar y repetir el Shema en mi individualidad cuando me encuentre solo. El mandamiento aquí es instruye al niño para no castigarlo de adulto. Instruye a tus hijos. El mandamiento no opera en una rama en la cual yo tengo que hacer esto como un mandamiento propio. Aquí el ordenamiento del Eterno es inculcar desde pequeño a nuestros hijos en esto constantemente. Desde que pequeño que ellos vayan creciendo con esta idea. Instruye al niño para no castigar al adulto. Las leyes más fuertes en el corazón de los hombres es aquellas que están arraigadas en su mente primigenia, en su corazón, cuando se han enseñado desde niño. Los principios más naturales, cuando toman esta enseñanza del Eterno y cómo ha liberado a su pueblo y cómo lo va a rescatar desde la infancia, es muy difícil arrancarla después en la adolescencia y mucho menos en la adultez. Si nosotros instruimos con estas leyes, ama al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, hijo mío, constantemente y obviamente con el ejemplo, no solamente hablando, porque de nada sirve repetirlo si no me voy haciéndolo, pero hablándoles a nuestros hijos constantemente de esto, instruyendo una y otra vez el mandamiento, vamos a cumplir realmente el mandamiento. El mandamiento aquí no dice que tengo que declararlo, ni tampoco dice que tengo que declararlo solamente delante de mis hijos, porque esa es la legalidad, o perdón, la literalidad del texto. No, el mandamiento aquí nos está indicando que tengo que educar a mis hijos en esto. Y es el mandamiento al padre, a la madre, de educar a sus hijos.
en esta ley. Si educamos a nuestros hijos, que el pueblo no lo hizo, por eso vemos las catástrofes ocurridas como sentencia por haber abandonado el pacto. Pero si educamos a nuestros hijos, tendrán un bienestar y un porvenir con salud y agrado del Eterno, y tendrán todo lo que el Eterno depara para su pueblo, porque fueron instruidos de niños. Y no instruir al niño en religión, no instruir a niños en fantasías, sino en la realidad de quién es el Eterno. Y para eso son estas clases, ¿no? Para entender el mandamiento desde una perspectiva real y legal. Si se instruye al niño, no se castigará al adulto, porque lo que es más fuerte en el corazón del hombre, como las leyes, son las leyes naturales que se encuentran arraigadas en su pensamiento y en su corazón. Y para moldear el corazón de una persona en una dirección, en un pensamiento y en el eterno, nada mejor que la edad juvenil, donde se están moldeando sus mentes y su entendimiento del mundo. Si en ese entendimiento incluimos al eterno como parte principal y núcleo del mundo en el que vivimos, aunque lleguen más adelante los años y lleguen diferentes doctrinas, pensamientos y corrientes, no se apartará, porque ha sido cimentado como base el pensamiento de nuestro pueblo que tiene que ser inculcado en nuestros niños. El mandamiento del Shema, repito, no es declararlo, no es recitarlo, no es que tiene que ser en el camino o a la tercera hora o la primera hora de la noche, no, tiene que ser, incúlcalo a tus hijos en todo tiempo. Cada vez que tengas la oportunidad, incúlcale amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra repetirás no habla de repetir, habla de aprovechar al máximo, de afilar o afinar algo, ¿no? De agudizar algo, ¿no? De prestarle la mayor atención posible a esto y es a tus hijos. El mandamiento del Shema es un mandamiento dado a los padres para los hijos. Dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto sigue siendo un vocabulario, no es literal. El judaísmo no normativo, pero el judaísmo ortodoxo lo ha tomado como literal, como una literalidad y tanto en repetirás y en las atarás y toman lo que son las filacterias. Pero ese es el error. El mandamiento no está buscando llegar a su audiencia principal, aquellos a quienes Moisés escribió esto, con la idea de que se aten filacterias en las manos o en las frentes. No está buscando ese el propósito. El propósito principal es que usted entienda, en todo momento hablarle a tus hijos y con lo que hagas con las manos, y lo que hagas con tus pensamientos, por eso dice las atarás como una señal en tu mano, y tanto es así demostrable esto, de que cuando usted lee el libro de Éxodo, aparece esta misma frase, porque es un vocabulario, es una forma de hablar didácticamente, ¿no? Las atarás como una señal. ¿Por qué? Porque a los niños se les ataba un cordón en la mano para distinguir la izquierda de la derecha. No es que literalmente tiene que ser así a la hora de hablar de Shema, porque esta misma frase aparece en Éxodo capítulo 13 cuando habla de Pesach, y que tus hijos, inculca nuevamente a tus hijos te preguntarán, ¿qué es este ceremonial que estamos haciendo aquí? Y tú les enseñarás y les explicarás cómo el Eterno con mano poderosa te sacó de Egipto. Y ahí dice, y pondrás esto como una señal, el Pesach, como una señal en tu mano, las atarás y las atarás como frontales delante de tus ojos. Entonces no está supuesto a ser literal. Vemos que nadie hace eso con Pesach, pero sí lo hacen con Shema. ¿Por qué? Porque en un momento sí entienden que no es literal, pero en el otro a lo mejor sí. Pero ese es un error de interpretación. Es algo que va mm, en completo desacuerdo con el propósito original del mandamiento que dio Moisés, ¿no? Que por medio del Eterno se dio a Moisés, ¿no? Una, una, es un desacuerdo completamente con el mandamiento original que se dio. Vimos que en Pesach también se lo dice, pero nadie lo está guardando. Ok, entonces vamos a terminar aquí. Leemos, dice, y las atarás como una señal en tu mano, tus obras, y estarán como frontales entre tus ojos, tu dirección, a dónde te guías, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Es una forma, nuevamente, de expresión de que estas palabras no literalmente tienen que estar escritas, pero tienen que estar entendidas por todos lados en tu casa. ¿Podemos hacerlo literal en este caso? Sí, ciertamente no daña a nadie cuando hablamos de esto, pero no es el propósito. No es el propósito aquí que esté escrita. El propósito es guardarlo, porque puede ser
como un amuleto, como una superstición en la mayoría de los casos, ¿no? Puede verse por un momento como, sí está ahí, y desde que yo nací, dice el niño, vi que eso estaba colgado ahí en la pared y en la puerta de mi casa, pues no le doy mayor importancia. Queda como un adorno más en la casa. No es el propósito del mandamiento esto. El propósito del mandamiento, vamos a leerlo nuevamente y dice, escucha y presta atención, Israel. Yahweh, nuestro gobernante, Yahweh es uno. No puedes poner a nadie por encima de él. Tú debes amar y cumplir, porque eso es amar, el que guarda el mandamiento, cumplir a Yahweh, nuestro Elohim, nuestro gobernante, de todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus recursos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán siempre presentes. Debes afilar a tus hijos, instruir a tus hijos constantemente, agudizarlos a tus hijos en estas palabras, hablando, ahora sí, hablando de ellas, porque la única manera de moldear la mente de una persona es a través de las palabras, ¿no? La comunicación. Hablando de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es una forma poética de decir en todo tiempo, cada vez que tengas oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo, es lo que se dice. Las atarás como una señal en tu mano, en tus obras, y estarán como frontales estas palabras entre tus ojos, en tu dirección, a donde te diriges. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, a donde quiera que te ubiques, donde quiera que sea tu hogar. Estas palabras en Israel o fuera de Israel tienen que estar puestas, ¿no? Bien, así terminamos este corto análisis del libro, perdón, del mandamiento del Shema Israel. La próxima semana tendremos nuevos análisis vistos desde una perspectiva completamente real del derecho y la legalidad y jurisprudencia de Israel. Un saludo a todos.